gracias realmente por permitir a cada uno de nosotros estar aquí presentes, Señor. Muchas gracias por las personas que todavía están en camino, Señor. También muchas gracias por las personas que no pudieron llegar, Señor. Tú sabes el propósito por el cual ellos no han podido llegar, Señor, pero seas tú aliviando a todas las personas y también protegiendo a todos los que no están aquí, Señor, y también protegiendo a los que estamos aquí, Señor. Muchas gracias por permitirnos congregarnos un día más, Señor. Este mensaje, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí y llevando lo que tú quieres a cada persona, Señor. Te doy gracias por todo esto, Señor, y todo esto lo digo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos bien? Excelente, ¿verdad? Entonces, como ya podíamos ver desde cuando leímos, ¿verdad? La lectura bíblica, vamos a estar hablando de Samuel, ¿verdad? Pero para hablar un poco de Samuel, en realidad tenemos que darnos un poquito más atrás, ¿verdad? Y empezar de quién era Samuel y hablar un poquito, ¿ok? Vamos a hablar, me gusta hacer puntos para que ustedes entiendan. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, y los puntos que vamos a estar trayendo, ¿verdad? Hoy vamos a hacer 3, ¿ok? Vamos a hablar de cómo la oración cambia, ¿verdad? Los destinos, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y el tercer punto es tener un corazón obediente a Dios, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a hablar del primer punto, ¿ok? Y entonces estamos hablando, como le digo, la oración que cambia los destinos. ¿Y a qué me refiero con la oración? O sea, podemos ver desde el principio de que quién estaba orando en lo que leyó la hermana, ¿verdad? Era Ana. Y entonces, ¿quién era Ana? Ana es la madre de Samuel, ¿verdad? Y entonces, ¿pero por qué estaba orando ella? Primeramente, ¿por qué? Entonces, para entender el por qué, nos podemos ir a Primera de Samuel, ¿verdad? En el primer capítulo, y podemos ver, vamos a Primera de Samuel, versículo número 1, ¿verdad? Solo para que entendamos un poquito. Entonces podemos ver, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces dijo, mas Ana no los tenía. ¿Qué no tenía? Hijos, ¿verdad? Entonces podemos ver que en la oración que ella estaba haciendo, ¿verdad? En la cual ella no solo oraba, sino que se desahogaba, ¿verdad? Y traía todo su corazón delante de Dios, ¿verdad? Y pedía, y su oración era, Señor, dame un hijo, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros, créanme, o sea, yo sé que muchos de nosotros a veces estamos en en el punto donde estaba ella, que no tenemos nada más y no encontramos otra salida más que venir a Dios, ¿verdad? Y pedimos y empezamos y oramos y por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero podemos ver que en la oración ella no solo oró, ¿verdad? No solo pidió, no solo dijo, Dios, dame un hijo, sino que le dijo, en el momento que tú lo hagas, yo te prometo que lo voy a dedicar para ti. Entonces podemos ver que no solo era una oración, sino que también era una promesa que ella estaba haciendo. Entonces, no voy a pedir que levanten las manos, pero yo sé que muchos de nosotros hemos estado en esos momentos donde necesitamos algo, ¿verdad? Ya sea urgente, algo grande, y nosotros decimos, te prometo, Dios, que si me das esto, todos los domingos voy a estar en la iglesia. ¿Verdad? ¿Cierto? O sea, yo puedo decir, ¿verdad? Somos todos. Y al momento que pasa y Dios te lo da, como que uno se olvida de la promesa que uno le hace, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos ver más adelante que Ana no se olvidó de la promesa que ella había hecho. Ella prometió dar a su hijo, imagínense, su único hijo hasta el momento, ¿verdad? El cual después Dios se lo provee, y ella no solo, o sea, ya me lo diste, ¿verdad? Ella pudo haber dicho, mira, gracias por dármelo, pero me lo quiero quedar, ¿verdad? Entonces, y olvidarse de lo que había prometido. Pero en realidad ella no lo hizo. Ella fue obediente y cumplió con su palabra.
¿verdad? Pero ¿cuántos aquí no somos obedientes y cumplimos con lo que decimos? ¿Cierto? Entonces, no, como les digo yo, el propósito es cumplir. ¿Cuántos de nosotros solo cumplimos cuando nos conviene cumplir? ¿Verdad? Entonces, hay veces que no, solo ponemos cuando es a nuestra conveniencia. Y en realidad no debería ser así, ¿verdad? Si nosotros estamos pidiéndole a Dios y podemos pedir y hablar con Él, ¿verdad? Y Él se va a acordar, así como dice, se acordó, dice que más adelante, de que cuando Ana estaba durmiendo con su esposo, Dios se acordó de la petición que le había hecho Ana. Y dejó de ser estéril y gracias a Dios dio luz a un hijo por el cual llamó Samuel. ¿Okay? Y del cual es la historia que vamos a estar hablando. ¿Okay? Pero eso es lo que digo. Muchos de nosotros a veces somos impacientes porque le pedimos algo a Dios y queremos que ya sea rápido, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra dice, y Jehová se acordó de la petición que Ana le había hecho. Y no solo se acordó, sino que cumplió con la petición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. Lo cual podemos ver que más adelante Ana, ¿verdad?, da luz a Samuel y ya pues la dejan de estar, como se dice, burlando, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros a veces nos sentimos mal por todas las burlas que tal vez otra persona hace, ¿verdad? Tal vez porque no nos está yendo bien en el trabajo, tal vez porque nos está yendo mal materialmente, ¿verdad? Y podemos llegar a ser hasta la burla de otra persona. Pero en vez de tomar represalias contra esa persona, lo que podemos ver es lo que hizo Ana. Ana no tomó represalia contra la otra esposa, ¿verdad? Sino que ella vino a Dios y oró y pidió. Entonces, cuando tengamos algo así, tenemos que pedir, orar a Dios, ¿verdad? Y pedir para que Él sea la persona obrando en nosotros para que nosotros podamos hacer el cambio. Amén. Amén. Entonces, vamos a estar hablando, como les decía, acerca de la fe, ¿verdad? Porque en realidad, para que Ana pudiera lograr todo esto, ella tuvo que tener una gran fe. Una fe en Dios de que Él iba a cumplir lo que ella estaba pidiendo, ¿verdad? Y lo cual, créanme, para que tú puedas pedir y saber de que esto va a pasar, no vas a saber más, no puedes hacer nada más que tener fe en Dios, ¿verdad? Y hacerlo cuando tú pides, sabiendo de que lo vas a recibir, ¿ok? Porque muchas veces uno dice, voy a orar, y dicen, voy a orar tal vez, espero que me pase esto, espero que me pase lo otro. No, uno tiene que ser consciente y estar fuerte en Dios y creerle en Dios de que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos pidiendo, Él lo va a proveer, ¿ok? Pero todo a su debido tiempo, no es al tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Todo es a su debido tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca del punto número 2, lo cual es escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y para poder hablar un poquito de eso, le vamos a dar un poquito de lo que sería como el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que escuchó la voz de Dios? Fue Samuel. Pero en todo este tiempo Samuel, Ana llevó, ¿verdad? Después de haberlo destetado, o sea, después de que le dejó de dar de amamantar, lo llevó y lo entregó a Elí y cumplió con su palabra, ¿ok? Entonces dice que Samuel crecía, ¿verdad? Bajo Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y entonces él lo estaba como entrenando, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar acerca de escuchar la voz, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a invitarlos a que nos sigan en la lectura bíblica para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Acerca de esto, lo cual se encuentra en... Vamos a ver... Primera de Samuel, y es el capítulo número 3. Primera de Samuel 3. Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo número 4. Y dice así, bueno, es 1 Samuel, capítulo número 3, versículo número 4.
Cuando los tengamos pueden decir amén. Amén. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. ¿Verdad? Entonces podemos ver que quién era el que estaba llamando a Samuel. Era Dios. Pero como él no sabía, ¿verdad? No había sabido todavía acerca de lo que era un llamado de Dios. Entonces él cuando escucha y dice, que le dicen Samuel, Samuel, él piensa que quien le está llamando es Elí. Entonces, y va, se levanta y va hacia Elí y le pregunta, ¿verdad? ¿Me llamaste? No, yo no te he llamado, vuelve a dormirle, ¿verdad? Y no solo una vez, sino que lo hizo 3 veces, ¿verdad? Hasta la tercera vez, que fue cuando Elí se dio cuenta de que quien lo estaba llamando era Dios, ¿verdad? Y entonces, como a un niño, estaba llamándole y vino y le trajo palabra, ¿verdad? Entonces, pero que vemos cómo tuvo alguien, ¿verdad? Que ya sabía un poco ya sabía bastante acerca de Jehová, ¿verdad? Decirle, cuando Dios te hable, dile, heme aquí. Y así fue como él lo hizo, ¿verdad? Él dijo, heme aquí, tu siervo oye, ¿ok? Y entonces eso es lo que quiero hablar acerca en el punto número 2 que les traigo hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Pero nosotros tal vez por estar escuchando otras cosas no hemos respondido, ¿verdad? Eso es casi lo que estaba pasando, ¿verdad? Como no sabía que quien le estaba hablando, ¿verdad? Era Dios, él no sabía cómo responder. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos ver por todo lo que está pasando en el mundo, y tal vez Dios nos dice, mira, yo necesito que tú hagas esto, esto y esto, pero tú dices, no, pero Dios, pero yo tengo esta otra cosa que hacer, ¿verdad? Y no seguimos el llamado, ¿ok? Entonces muchas veces eso es lo que pasa, no ponemos el oído a lo que Dios nos está llamando, sino que hacemos lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Y tal vez, a veces Dios lo que tiene para uno es mucho mejor de lo que uno piensa que uno va a tener haciendo las otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que tengamos en cuenta nosotros, que nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Con nuestro oído listo para cuando Dios nos hable. Y no estar preocupado por todo lo demás que está pasando en este mundo. Porque al fin y al cabo, pues en este mundo, pues hoy estamos, mañana quién sabe, ¿cierto? ¿Verdad? Pero con Dios, hoy estamos con Dios y mañana si nos vamos también vamos a estar con Dios, primeramente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz y decir como dijo Samuel, tu siervo oye, ¿cierto? ¿Ok? Amén. Entonces, pero podemos ver de lo que estaba pasando durante todo este transcurso, en lo que Samuel estaba creciendo, ¿verdad? Y crecía en sabiduría, los hijos de Elí eran desobedientes. Y uno puede decir, ok, los hijos del sacerdote desobedientes, sí pasa, hermanos, ¿verdad? Pasa de que aunque nosotros influyamos, ¿verdad? Y traigamos a nuestros hijos aquí, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer, que era incluirlos en la palabra de Dios. Aunque nosotros los traigamos, hay veces que ellos no van a hacer lo que ellos quieren hacer. Amén. Entonces, pero nuestro deber es hacerlos, traerlos. Y no solo eso, sino que nos damos cuenta cuando leen ustedes, ¿verdad? Todo el capítulo de 1 Samuel,
¿verdad? Nos damos cuenta de que aunque nosotros le digamos lo que ellos están haciendo mal, ¿verdad? A veces por ellos, por las cosas que nuestros hijos hacen y nosotros no los disciplinamos, ¿verdad? Elí termina teniendo una maldición por el hecho de que él prefiere a sus hijos encima de aquí a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y entonces en este caso, imagínense, ¿verdad? Si Ana hubiera dicho, no, me quedo con Samuel, ¿verdad? No te lo doy, entonces ¿qué hubiese elegido ella? Ella hubiese elegido primeramente ¿a quién? A su hijo, encima de a Dios, ¿verdad? Pero en este caso no, ella lo entregó. ¿Por qué? Porque era su promesa a Dios, sin saber que más adelante Dios le iba a bendecir muchísimo más, porque dice que le dio muchos más hijos. Entonces nosotros podemos ver, a veces solo nos enfocamos en lo que está enfrente de nosotros, cuando en realidad hay veces nosotros tenemos que ver todo lo que es toda la, como le dice the big picture, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces ella no solo estaba viendo a Samuel, ¿verdad? Ella sabía que Dios le iba a seguir bendiciendo, siempre y cuando ella cumpliera con su promesa. En este caso, ¿verdad? Elí, sabiendo lo que ellos estaban haciendo mal, él solo les dijo, mire, dejen de hacer eso. Pero no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué era lo malo que ellos estaban haciendo, los hijos de Elí? Estaban robando de los sacrificios que Israel estaba trayendo a Dios, lo cual él lo tomó como una blasfemia. Dios le dice, y eso fue la palabra que le da, que escucha Samuel. Y le dice, ok, lo que ellos están haciendo es una blasfemia, ¿verdad? Y va a venir muerte acerca de ellos. Y le dijo de que ellos no iban a llegar a cumplir la edad que ellos tenían que haber cumplido. No iban a llegar a edad vieja, le dice, ¿verdad? Y entonces, imagínense que Dios, la primera palabra que le está diciendo a un niño, ¿verdad? Él es lo que le va a hacer a otra persona. Podríamos decir, es la maldición que le está trayendo a Elí, ¿verdad? Pero ¿por qué vino todo eso? Vino por la desobediencia de los hijos de Elí, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a Elí le vino por haberlos elegido primeramente a ellos sobre Dios. Y alguien que era un sumo sacerdote, que sabía todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? A quién ponemos enfrente, a quién elegimos primero, ¿verdad? Como les decía yo anteriormente, ¿a quién elegimos primero ¿elegimos primero a nuestro trabajo o elegimos primero a Dios? ¿Elegimos primero a nuestra familia o elegimos primero a Dios? Tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades. ¿Amén? Ok. Entonces, con eso estamos en el punto número 2, ¿verdad? El tercer punto de lo que estábamos hablando era acerca de ¿cuál? Vamos a hablar acerca del corazón obediente a Dios. Y para eso no nos enfocamos en Samuel, ¿verdad? Lo cual él fue un personaje tan obediente, ¿verdad? Él fue el primero, el último de los jueces, ¿verdad? Y también él fue muy obediente a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Si ustedes leyeran como 1 Samuel, ¿verdad? Del capítulo 15, versículo 22, ahí se van a dar cuenta donde en realidad Samuel, ¿verdad? Enseñó más a la obediencia, que es mejor que los sacrificios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque desde el principio cuando Samuel le dice y proclama al primer rey, ¿verdad? Lo cual lo van a ver más adelante, él proclama a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque siempre Israel no estaba conforme con lo que Dios le estaba dando, ¿verdad? Siempre, ¿por qué? Porque ellos miraban todos los demás, ¿cómo se dice esto? Que todas las otras tierras tenían reyes y ellos querían copiar lo que las otras personas estaban teniendo, ¿ok? Entonces ya después de todo eso, como le digo, Samuel crece, Elí fallece, ¿verdad? Los hijos son matados en la guerra, ¿verdad? Y basado a eso, él se cae, se desnuca, fallece, y quien queda casi así como sumo sacerdote es ¿quién? Es Samuel, la persona que estaba debajo de él y el cual era un profeta ya para ese tiempo, porque todo lo que él le dijo se cumplió y muchas otras cosas que Dios le había dicho se cumplieron, ¿verdad?
Entonces, solo para darle como le decimos, como un background, ¿verdad? De cómo llegamos al punto, el tercer punto que vamos a hablar. Entonces, en esto, pues como les digo yo, Samuel crece, ¿verdad? Se convierte en juez. Y después llegamos al punto donde el pueblo de Israel ya no quiere un juez, sino que ya quiere un rey. ¿Pero por qué quiere un rey? Por el hecho de que estaba viendo que todos los demás pueblos que tenían un rey. Entonces en esto él viene, se escoge a Saúl, ¿verdad? Lo cual Samuel lo bendice porque Dios así se lo ordenó para que él fuera un rey. ¿Ok? Entonces, pero podemos ver la desobediencia y comienza, ¿verdad? En Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl en realidad era una buena persona desde el principio, ¿verdad? El cual Samuel amaba muchísimo. ¿Ok? Pero Samuel le dijo, cuando lo eligió cuando le dijo que Dios lo había elegido como rey, le dijo, va a llegar esto y vas a tener esta batalla, y cuando llegue este tiempo de esta batalla, me vas a esperar por 7 días, y después yo voy a ir y dar un holocausto para que Dios los bendiga en esa batalla. Y hay veces la impaciencia, ¿verdad? Como decíamos en el primer punto, ¿verdad? La impaciencia a veces de nosotros al orar y ver que hay veces Dios no está cumpliendo con lo que nosotros estamos pidiendo, es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Nos impacientamos y decimos, ok, ya no voy a seguir yendo a la iglesia porque Dios no cumple mis palabras, ¿verdad? Y entonces en este caso le dijeron a Samuel, Samuel le dijo a Saúl, a los 7 días yo te voy a ver ahí, ¿verdad? Vamos a bendecir la ofrenda y después tú puedes ir a pelear. Básicamente eso fue lo que le dijo. Y entonces podemos ver de que él fue desobediente y la impaciencia de él. Pasaron los 7 días y él miraba que toda la gente en el ejército de él se le estaba yendo. Y dijo, ¿qué hago ahora, verdad? Entonces él desobedeció y no esperó a que viniera Samuel a bendecir la ofrenda, sino que él tomó sus propias manos y la bendijo él y la entregó como un holocausto. Y cómo es la palabra de Dios, dice de que solo normalmente él terminando la ofrenda llega Samuel, ¿verdad? Y Samuel, que era una persona que si él te decía que a ese tiempo voy a estar ahí estaba. Pero entonces, ¿quién intercedió para que él se tardara un poco más? Solamente Dios. ¿Pero por qué? Porque él tenía un propósito, ¿verdad? Entonces él estaba testeando a Saúl, el cual Saúl falló, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia y la impaciencia de uno. Entonces a veces, hermanos, tenemos que ser pacientes en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, como dije el hermano, tenemos $1,000, ¿verdad? Por un decir, ya para comprar la ven, y nosotros somos impacientes y vamos y compramos cualquier carrito. Después no vamos a llegar ni a Pensilvania a ver la obra, sino que ahí nos vamos a quedar a mitad, ¿verdad? Entonces hay veces de ser paciente en lo que estamos haciendo. Entonces, si Dios nos dice, mira, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a hacer, eso es lo que tenemos que hacer. No tratemos de como le dicen en inglés, cut corners, ¿verdad? O sea, cortar y tratar. No, tienes que hacerlo a como Dios nos dice. Pero el problema, como le digo yo, estamos tan enfocados, como el segundo punto, en lo que estamos escuchando del mundo y no nos enfocamos en lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, y hay veces por eso, por no estar enfocado en las cosas de Dios, es que nosotros cometemos pecados, ¿verdad? Porque si él fuera otro, ¿verdad? Saúl hubiera visto y decir, ok, ya llevan 7 días, ¿qué es lo que está pasando? Si él se hubiese puesto a orar y a pedirle sabiduría a Dios, yo sé que tal vez Dios le hubiera dicho, ¿verdad? No te preocupes, ya viene, ¿verdad? Solo le está dando agua a los camellos, a saber, ¿verdad? ¿Por qué le iba a decir? ¿Por qué se estaba tardando? Pero no, él estaba con el oído a lo que le decían las personas que estaban al lado de él, ¿verdad? Los guerreros, mira que nos van a atacar, mira que esto, mira que lo otro. Y se le olvidó que solo tenía que orar y pedirle sabiduría a Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. No, él fue y hizo lo que él quiso hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando Saúl le comienza, ¿verdad?, a fallar a Dios. Porque Dios lo había elegido, o sea, puso a Samuel a que lo ungiera para que él llegara a ser un rey. Y lo cual lo hizo, ¿verdad? Y entonces, pero más adelante, lo van a ver ya en el próximo domingo, ¿verdad?
para cuando sigamos la historia de Samuel, van a ver que más adelante en realidad Samuel siempre le oraba y le pedía a Dios por Saúl, ¿verdad? Llega un punto hasta donde le dice que ya deje de llorar, que, ¿verdad? Por él, porque lloraba para que siguiera con Saúl. Y entonces, y Dios le decía, ve y unge a esta otra persona, el cual más adelante va a ser David, ¿verdad? Y él le decía, Señor, pero por favor, dale otro chance, ¿verdad? Y entonces, hasta cuando llega un punto donde le dice, ya estuvo. Pero Samuel pudo haber dicho y dice, no, yo no voy a hacer eso, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Y no ser obediente a lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les dije yo, Samuel fue el último juez, ¿verdad? Y después del juez fue ¿quién? El primer rey, que fue Saúl, ¿verdad? Entonces, si Samuel hubiera sido desobediente cuando Dios le dijo, pon un rey, ¿verdad? Porque Dios le dice, pon un rey, eso es lo que ellos quieren. Y le dice, lo que ellos no están en contra de ti. ¿Por qué? Porque en el momento, imagínense, usted es un juez, pero el juez es como que estuviera el mismo puesto de como el rey, ¿verdad? Él juzgaba a las personas. Entonces que te diga el pueblo, mira, ya no te queremos a ti, ni a tu familia, ¿verdad? Sino que a quien queremos es un rey. Entonces él lo pudo tomar y lo tomó así, de que el pueblo estaba contra él. Pero cuando él pidió sabiduría de Dios, Dios le dijo, no, Samuel, no es contra ti que está el pueblo, es contra mí, ¿verdad? Y entonces, y él pudo haber dicho, no, Dios, pues yo quiero seguir siendo el juez, yo no le puedo dar un rey, yo quiero seguir siendo juez, no, pero él siempre fue obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en nuestra mente y ver en realidad, ¿verdad? Si nosotros en realidad estamos obedeciendo completamente a Dios o si solo lo estamos haciendo en las cosas que nos apetecen, en las cosas que nos convienen, ¿verdad? Entonces, como les decía, eso es lo que en el tercer punto quiero que ustedes se enfoquen. Si en realidad nosotros estamos poniendo nuestro corazón para obedecerle a las cosas de Dios o si solo lo estamos haciendo cuando nos conviene. Amén, ¿verdad? Entonces, y lo otro, como solo para recalcarles los otros puntos, ¿ok? ¿Estamos sensibles a la voz de Dios o estamos distraídos con el ruido del mundo? Son preguntas que nos debemos de estar haciendo. Amén. Y lo último que quiero que sepan es que ustedes tienen que confiar en Dios en todos los momentos. Más en los momentos de esterilidad espiritual e emocional.